La palabra del Señor nos dice en diferentes partes de la Escritura que todo cuanto pidiéramos al Padre, Él nos lo haría. Y quiero situarme específicamente en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 13, que nos dice: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Creo que es una excelente promesa, pero también creo que ha habido mucha mala interpretación en cuanto al punto, en cuanto a que es pedir en el nombre de Jesús y en cuanto a todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús. Y precisamente quiero preguntarte eso. Cuando la palabra de Dios nos dice todo lo que pidieras, ¿se está refiriendo de manera universal a todo aquello que se me ocurre en este momento pedir, a todo aquello que yo quiera pedir? Y, por ejemplo, se me pasa por la mente mi casa, quizás un carro, quizás un mejor empleo, quizás la sanidad de un pariente, quizás la salvación de una persona. O sea, de manera universal Jesús en ese versículo nos está queriendo dar a entender que todo aquello que nosotros queramos pedir al Señor en el nombre de Jesús, Dios lo hará. ¿O el contexto nos plantea un enfoque totalmente distinto? Bueno, y eso es mucho lo que piensan las personas hoy en día, de que todo eso que ellos están pidiendo, lo que venga a su mente, eso se lo piden al Señor y esto hará como resultado que Dios les conceda lo que le están pidiendo. Pero yo creo que si analizamos un poco el contexto, allí se está enseñando básicamente, específicamente, lo que quiere decir el Señor allí es que se refiere a la predicación del Evangelio. A esas obras que dice el Señor que haríamos mayores, se refiere a que nosotros vamos y llevemos el mensaje de salvación a todas aquellas personas que no conocen del Señor. Yo creo que básicamente allí se está refiriendo a eso, a la predicación del Evangelio. O sea, estás hablando del versículo 12 que nos dice: y si creéis en mí, las obras que yo hago ustedes las harán y aún mayores. O sea, que ahí se está refiriendo a la predicación del Evangelio y que es en ese contexto en el que nosotros debemos interpretar el versículo 13. Entonces, cuando yo digo, según el versículo 13, todo lo que pida en el nombre del Señor al Padre, Él lo hará, ¿a qué me estoy refiriendo? Se está refiriendo básicamente a eso, a que todas esas obras que el Señor hizo y que nosotros haríamos mayores, se refiere a todas aquellas cosas que nosotros pidamos al Señor que contribuyan a la predicación del mensaje de salvación. Eso nos, eso nos establece un límite realmente. O sea, entonces ya yo no tengo que estar eh, diciendo que voy a usar esa promesa para pedir todo lo que se me venga a la mente, sino que lo que me está diciendo el texto bíblico es todo aquello que contribuya a la expansión del Evangelio, que contribuya a la predicación del Evangelio. Y personalmente creo que incluso dentro del contexto de la predicación del Evangelio, del contexto del evangelismo, incluso hay limitantes. O sea, esa palabra todo no debiera interpretarse de manera universal en ningún sentido, no solamente en relación con todas las demás cosas y que tiene que ver con el Evangelio, sino también incluso dentro del evangelismo yo debo ser limitado en lo que voy a pedir, porque bien pudiera yo decir: Señor, estoy planteándome una estrategia para alcanzar almas para Cristo, como algunos lo comentan, pero quizás lo que yo estoy pensando hacer, quizás la supuesta visión que yo estoy teniendo, la estrategia que yo estoy planteando, va en contra de ciertos principios bíblicos que están bien plasmados en la Escritura. Entonces, yo puedo estar pidiendo en el nombre de Jesús algo relacionado con la predicación del Evangelio, pero si eso que yo estoy pidiendo no va acorde a la palabra del Señor, entonces el Señor no me lo va a conceder. Porque la palabra de Dios nos dice claramente que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús nos lo hará, pero tiene que ser conforme a su voluntad. Entonces, en relación con eso, ¿qué crees tú que significa la frase en el nombre de Jesús? Porque no solamente lo vemos en relación con las peticiones, sino con las acciones, como lo vemos en Colosenses 3:17, que dice: todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre de Jesús. ¿Qué crees tú que significa eso, en el nombre de Jesús? Orar en el nombre de Jesús básicamente significa venir ante Dios con la autoridad de su Hijo, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Orar en el nombre de Jesús también significa es orar conforme a la voluntad de Dios. Pedir a Dios a todas aquellas cosas que van a traer honra y gloria a su nombre. De lo contrario, si nosotros venimos ante Dios pidiendo cosas que están aún fuera de su voluntad, el Señor no está en la capacidad de responder a esas oraciones, porque están fuera de la voluntad del Señor. Y hay un texto de Primera de Juan que nos dice: y esta es la confianza, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces sabemos que Dios ya nos está respondiendo lo que nosotros pedimos. Entonces creo que cuando hablamos de pedir en el nombre de Jesús, estamos
sometiéndonos a la voluntad de Cristo, al señorío de Cristo, incluso sabiendo que podemos orar al Padre por medio de la persona de Cristo, gracias al Evangelio de salvación. Y conforme Colosenses 3:17 nos enseña, cuando nos dice todo lo que hagáis sea en el nombre de Jesús, también tiene que ver con la honra de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la frase en el nombre de Jesús, tiene que ver con la autoridad de Cristo, tiene que ver con el señorío de Cristo y también tiene que ver con la honra de Cristo. Gracias, Jorge.